Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 18 de enero del año 2019, finalizando una semana más de actividades laborales, deseando que haya sido muy exitosa para usted y todos sus allegados. Vamos a hablar un poco en la primera parte sobre un proyecto de investigación periodística en el cual enfatiza las candidaturas presidenciales, los vínculos de sus partidos políticos y elementos que hay que tener en consideración para construir un criterio sobre estos perfiles al momento de ejercer el voto en próximos días, 3 de febrero, que se desarrollarán las elecciones presidenciales. Y es un gusto para mí recibir a Andrés Dimas, periodista e investigador de Focos. Y también es un gusto para mí recibir a Gabriel García, periodista e investigador de Focos. Buenos días, bienvenidos a República. Andrés, bienvenido, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Gracias a ti por tomar la invitación. Gabriel, qué gusto, buenos días. Gracias, Carlos. Un saludo a tu audiencia. Bueno, si les parece, vamos de lleno un poco para hablar de algunas de las investigaciones que han estado trabajando. Gabriel, pues, ha estado trabajando en el caso del FMLN, Andrés en el caso de Josué Alvarado y Vamos. Pero antes de que hablemos, y creo que lo vamos a desarrollar con más detenimiento en el siguiente bloque, para contextualizar a nuestra audiencia, Andrés, ¿en qué consiste este proyecto Laberinto 2019? ¿Cómo surgió la idea de trabajar este proyecto de Focos? Pues fíjate que es un nuevo esfuerzo de Focos para convertirse ya en una revista multiplataforma. Como sabemos, Focos se emite también en esta casa, en el canal 33, los domingos a las 8 de la noche, y pues son entrevistas políticas, pero ahora hemos querido dar un paso más hacia la investigación periodística en un formato digital. Creemos que era una buena oportunidad para darle criterios e insumos a la gente para que pueda formarse una opinión, un criterio sobre los candidatos presidenciales, y pues es así que contamos con apoyo de cooperantes como la Fundación Hans Seidel, Oxfam y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, para poder montar esta investigación. Montamos un equipo del cual Gabriel, Lourdes Quintanilla, Ezequiel y mi persona forman parte, y pues nos metimos durante unos meses a investigar y a ir detrás de los candidatos presidenciales. Eso es un aspecto muy interesante en el cual es un equipo de periodistas jóvenes, Gabriel, y la idea es enfatizar en algunos aspectos de las fórmulas y de su vínculo con el partido. ¿Cómo fue este proceso en el cual ustedes mencionaron? Bueno, tenemos las 4 fórmulas presidenciales, ¿por qué nos vamos a ir en los temas que hemos estado publicando recientes días? Sí, quizás ahí es una tarea que tiene el periodismo, ¿no? Es de completar la fotografía. Es decir, ya estamos bombardeados diariamente por iniciativas de publicidad de los candidatos y que reconocemos algunas características que ellos quieren que nosotros veamos, ¿no? Pero la tarea quizás en de ocultamiento del periodismo es completar esa fotografía y contar un poco aquellos aspectos que definen más allá de lo que ellos quieren que veamos sus candidaturas, sus perfiles, toda esta estructura de poder que se existe detrás de los partidos, sobre todo en mi caso, en el caso de mi investigación, en el caso del FMLN, de un partido de gobierno, ¿no? Que por demás debe ser más auditado, ¿no? Debe ser más seguimiento porque hay un carácter público, ¿no? Detrás de las intenciones políticas de esta gente, ¿no? Además, también perfilar quiénes son la gente, quiénes se rodea el candidato, a quiénes se escucha, con quiénes está, qué tipo de dinámicas son las más, digamos, repetidas en el territorio, ¿verdad? Yo creo que esos aspectos, esa forma nos marca la foto completa, que es la que nosotros queríamos ofrecer para que la gente tuviese un criterio más amplio de quiénes son sus candidatos. Digámoslo de esta manera, Gabriel, es tratar de ofrecer otros elementos de la dinámica política, de la práctica partidaria, que a veces por el tiempo, por la inmediatez de la información, no te permite mostrarlo en los medios de comunicación con tanta claridad, sino que requiere un ejercicio de investigación periodística. Exactamente, es tomar esa distancia necesaria, ¿verdad? Yo creo que en tiempos de campaña, y es una de las premisas que nos hacemos en la mesa editorial de Focos, es necesario tomar esa distancia y tomarse ese tiempo para reflexionar, y nosotros queremos ofrecer información que permita hacer eso, que permita reconocer todos los aspectos o la mayoría de aspectos importantes que conforman las candidaturas. En el caso del FMLN, pues como tú ya lo decías, es quiénes son sus asesores, quiénes han sido sus asesores principales, de qué manera lo han manejado administrativamente, qué proyectos existen dentro del partido político a la par de una candidatura presidencial, que no es el único proyecto en este momento, ni quizás el más importante del partido de gobierno.
Hay un aspecto aquí antes de irme a la primera pausa, Andrés, y ya nos vamos de lleno a las investigaciones. Claro. Ya Gabriel nos da un anticipo un poco de lo que él ha estado haciendo en el caso del FMLN y tú ya nos comentarás en el caso de Josué Alvarado, que en los últimos días también ha estado sobre la mira de la opinión pública. Pero en términos generales, ¿cuál es la lectura que está haciendo Focos en este momento de la campaña electoral? ¿Por qué lo comento? Porque ahora es una plataforma a través de publicaciones, pero están haciendo entrevistas, hacen reportajes especiales. Entonces, en ese caso, ¿cómo están leyendo? ¿Qué aspectos les llama a ustedes la atención de conocer un poco la campaña presidencial? Pues la campaña electoral se ha visto, digamos, pues es una campaña creo que especial, ¿no? En el sentido de que un tercer actor distinto al bipartidismo tiene popularidad y pues según establecen algunas encuestas o la mayoría de las encuestas es quien va arriba. Focos lo que está buscando con esta plataforma es, además de brindar hechos periodísticos compilados, ¿no?, bajo un método riguroso, es también balancear con sus propuestas, comentarles también a la audiencia y a ti, Carlos, que el próximo lunes lanzamos también en nuestra plataforma Laberinto, desde enero, desde el 8 de enero están las investigaciones periodísticas, pero a partir del 21 de enero, es decir, el próximo lunes, vamos a tener un análisis sobre las propuestas, ¿no?, que también, es decir, es este balance entre plantear y hacer este ocultamiento, como decía Gabriel, este descubrimiento, completar la fotografía, también es hablar sobre las propuestas. ¿Existen realmente las propuestas? ¿Son viables estas propuestas? Y son viables en cuanto a su meta y su financiamiento. Entonces, creo yo que eso es parte de un ejercicio, de un esfuerzo de Focos que busca también darle insumos, más insumos en muchas áreas, ¿no?, para tener un voto con criterio en el 2019. Bueno, será interesante por este ejercicio también, si quieren lo vemos en la fase final, que nos describan un poco o un anticipo, si les parece, de esta lectura de los planes de gobierno, y es importante hacer el contraste entre el discurso y también entre lo que se propone y qué vías, qué mecanismos se tienen de financiamiento para lograr estas propuestas de política pública. Hacemos la primera pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Estamos platicando con los periodistas e investigadores de Focos, Gabriel García y Andrés Dimas. Hablamos del proyecto de investigación Laberinto 2019. Y si les parece, vamos de lleno un poco ya a las investigaciones. Gabriel, el título de tu investigación es Los asesores que FMLN y CAPRES quisieron ocultar. Para efectos de conocimiento general, la invitación también es para que lo lea la audiencia, pero comentanos un poco cómo surgió la inquietud de hacer esta investigación y por qué ir a identificar que hay ciertos asesores contratados por CAPRES y no tienen claridad de la fuente de financiamiento para ejercer su trabajo. A ver, sí, quizás para poner un poco en contexto el texto, ¿verdad?, la cacofonía, lo principal, el hallazgo principal es que el FMLN tuvo dos asesores y CAPRES y Casa Presidencial compartieron dos asesorías de firmas extranjeras. La primera de los brasileños de Entre Líneas, que son un grupo vinculado al PT de Brasil, un grupo de asesores de marketing político, que vinieron para la campaña 2014 con el actual presidente de la República y que tuvieron, como se ganaron la confianza del partido con la victoria del 2014, ¿no? Posteriormente de la elección del año pasado, de la debacle electoral y el desquebrajamiento que eso implicó en el partido y las modificaciones que eso provocó en Casa Presidencial, aparece en el escenario de asesores a Mauri Chamorro. A Mauri Chamorro es un asesor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y además es un asesor de toda la izquierda latinoamericana, de los gobiernos de la izquierda latinoamericana reciente, ¿verdad? Es perfilado como un experto en redes sociales, como un experto en la divulgación por esos medios y en la utilización, digamos, de recursos digitales. El caso es que, ¿por qué los quisieron ocultar? ¿O cómo nosotros decimos que los quisieron ocultar? Hay un elemento administrativo de por medio. En el caso de Entre Líneas no, aunque figuró con una empresa en El Salvador llamada Entre Líneas Centroamérica, no aparece ni en los registros del partido ni en los registros de proveedores de Casa Presidencial, aunque hemos comprobado que realizó trabajos de asesoría para ambos, ¿verdad? Posteriormente,
A Mauri Chamorro pasa exactamente lo mismo. Sabemos que estuvo en Casa Presidencial de la mano del vicepresidente Óscar Ortiz cuando él asume funciones cuasi presidenciales luego de la elección pasada. Y sabemos que brindó un servicio, pero tampoco hay un registro de un pago o de un trato formal con estas personas, ¿no? Sabemos que entre líneas manejó cientos de miles de dólares en efectivo, porque tenemos testimonios de personas que estuvieron adentro, personas que participaron de la administración también de la empresa, y no hay un reporte, digamos, oficial de dónde venga la mayoría de este dinero. Sabemos que, entre líneas, por lo menos Centroamérica, una parte se subsidió de unos proyectos que la firma tenía en Colombia con el proceso de divulgación del proceso de paz, ¿verdad? Pero no es la totalidad de los fondos. Tuvieron ingresos por arriba del $1.000.000 y no sabemos en este momento cómo ni cuándo el gobierno o el partido les dio ese dinero, aunque eran su único cliente en el país. Solo hay un aspecto, Gabriel, para retomar, entonces, entre líneas, es parte de la dinámica del FMLN como partido y como gobierno, digamos, 2014, o esto ya tiene una relación previa, solo para efectos de llevar la secuencia temporal. Claro. Y hay un aspecto que me llama también la atención de lo que mencionaba, digamos, no se desconocen los montos o cuánto pudieron obtener estos asesores, de dónde viene el financiamiento, que se podría hacer una presunción que puede venir de gastos reservados o de qué fuente para tener claridad, y también el punto es qué vínculo esto o qué implicaciones tiene con la candidatura presidencial, con la fórmula presidencial. A ver, Entre Líneas Centroamérica es fundada en el 2016 y es un recurso, digamos, de esta empresa que había estado trabajando con el partido por, digamos, localizar los esfuerzos administrativos y ver si se expandía hacia Centroamérica con otros proyectos políticos. En ese momento hay una inscripción formal en el Centro Nacional de Registros por Roberto de Sousa Campos Coso, quien es el líder, digamos, de este grupo de asesores. Ellos, luego de la campaña presidencial de 2014, vienen a ayudar al partido para la campaña legislativa y municipal del año pasado, y montan una casa, digamos, de logística, de funcionamiento operativo, en un apartamento en Monte Alto, en la zona alta del Escalón, digamos, desde donde operan, digamos, la logística principal de ellos. Ellos sí tienen un registro contable formal. ¿Qué pasa? No está inscrito completamente en el CNR. En el Centro Nacional de Registro no aparece, digamos, la auditoría financiera contable completa de la empresa. Nosotros tuvimos acceso a esa contabilidad. Yo tuve en mis manos y pude ver y ocultar, digamos, toda la manera en que se registró formalmente el financiamiento, y lo que existe es una pobre justificación del dinero. Una parte se dice que es de estos proyectos de Colombia, pero la otra queda mucho en el aire. No se reporta, digamos, un ingreso formal, digamos, de dónde procede este dinero. ¿Qué pasa? En 2018, con la debacle electoral, Entre Líneas pensaba que iba a seguir. De hecho, Gerson Martínez, quien era el precandidato presidencial en ese momento, ungido por la cúpula del FMLN, nos asegura que los conoce, y que no solo los conoce, sino que además tiene una reunión en la que le dan una previa, un preparativo como a él como precandidato, en el que le hacen 10 preguntas más difíciles que la prensa le podría haber hecho, ¿no? Entonces ya empieza una dinámica. ¿Qué pasa? Con la debacle electoral eso se corta. El FMLN hace un giro completo y dice no más Entre Líneas, pero hay un resentimiento por parte de quienes estaban adentro del equipo de Entre Líneas, porque dicen, bueno, nos dicen no más, pero tampoco nos hicieron caso por completo en la campaña. Entre Líneas estaba trabajando solo con un grupo del FMLN y un grupo de la Secretaría de Gobierno, y es el grupo de la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia, ¿no? Es un canal, era el vínculo oficial, un asesor del secretario Marcos Rodríguez, el señor Fernando Marroquín, era el vínculo oficial entre el gobierno y la firma. Facilitaba recursos, apoyaba reuniones en horarios, digamos, de función pública. Con la debacle, como repito, ellos ya no continúan, y entonces, como el vicepresidente es el quien toma, digamos, la batuta desde Casa Presidencial, o las decisiones políticas reales desde Casa Presidencial, crea lo que mucha gente dentro de CAPRES y del partido llama el proyecto personal de Óscar Ortiz, que es Plan 10. Es la manera, la gente con los testimonios que nosotros recogimos, nos dicen, esta es la manera en la que el vicepresidente quiere mostrar que él sí puede publicitar las cosas, no como lo ha estado haciendo el gobierno anteriormente, que es la gran crítica.
Ok, si les parece, me gustaría escuchar a Andrés el tema de la investigación que estabas trabajando en el caso de Josué Alvarado, y en el último bloque retomamos los elementos que han mencionado ambos para efectos de esta pregunta generadora. ¿Qué implicaciones tiene en este momento en la campaña para estas investigaciones, el lanzamiento de estas investigaciones y el contraste que la audiencia debe hacer? Pero en tu caso, Andrés, un poco Josué Alvarado, y está en discusión en este momento, ha sentado postura y hay una resolución de la Sala de lo Constitucional ante una demanda que se interpuso ante dicha instancia. Sí, bueno, básicamente lo que encontramos con Alvarado, para decir, era una persona desconocida o muy desconocida en el ámbito político en comparación a los otros 3 candidatos, y pues era un poco, con el esfuerzo de Focos, era un poco contar quién era esta persona, cómo había logrado posicionarse como candidato presidencial. Pues básicamente los hallazgos que hemos encontrado en el terreno es justamente de lo que se hablaba, ¿no? Alvarado ha tenido un rol como pastor evangélico, al menos lo tuvo hasta el 2016, lo hemos logrado sustentar con hechos, con testimonios, con algunos videos en YouTube, donde él ha tenido ese rol como pastor evangélico hasta el 2016, 2 meses antes de la constitución en escritura pública del partido Vamos, que es el partido que lo lleva a la contienda. Digamos, al mismo tiempo, eso se entiende porque él ha sido, fue fundador, financista y presidente de la Fraternidad Cristiana Intercontinental, una asociación evangélica registrada en el país en el registro de asociaciones y fundaciones y fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Él ha fungido como presidente de esta asociación. En la nota ustedes pueden observar las prédicas, pueden observar algunas de sus participaciones. Él de hecho lo convoca en el 2013, el Día Nacional de la Oración, que lo hace junto con el pastor Mario Vega de la Iglesia LIM, lo hace junto también con la OEA en Washington, y él justamente ahí da un discurso. Días después, el participante Mario Vega lo describe a él como pastor en una columna publicada en el diario de hoy que se llama Oraciones en la OEA, donde lo describe a Alvarado como pastor. Recientemente también hemos sabido por la conferencia de prensa que dio ayer y que también mencionó en Focos que él había tenido un pasado como pastor hace 30 años, ¿no? Hace 33 años mencionó, cuando él llega a los Estados Unidos. Él siempre ha estado interesado en esto. Ahora él menciona que él ha dejado eso y se ha quitado y se ha desprendido de ese rol. Sin embargo, la Constitución establece claramente en el artículo 82 que ministros religiosos de cualquier culto no pueden optar a cargos de elección popular, no pueden estar afiliados a partidos políticos y no pueden hacer política partidaria. Entonces, si bien es cierto, él ahora se ha desprendido de ese rol como pastor para la campaña presidencial, él, según un análisis que consultaba al exmagistrado de la Sala de Constitucional, Rodolfo González, no basta con hacer una lectura literal de decir yo me voy a quitar esa investidura, sino que también yo tengo una cosmogonía, tengo unos valores, he predicado sobre un texto sagrado, y esto tiene que ver sobre la laicidad del Estado. El Estado es un Estado laico, y pues las sentencias 3/2008 y 22/2011 hablan sobre el Estado laico, pronunciadas por la anterior Sala de lo Constitucional, hablan sobre la importancia de separar la esfera política de la esfera religiosa, ¿no? Un gobernante tiene que estar neutro ante estas creencias, ¿no? Para velar por la integridad del Estado. Entonces, y él mantiene, digamos, este tipo de valores, y tú lo puedes comprobar. Recientemente él ha subido, justamente al iniciar el año, al menos 3 videos donde él habla como que es el designado por Dios, ¿no? Que él tiene una misión de salvar a El Salvador, y creo yo que estos gestos te pueden dar o pueden poner en evidencia un poco sobre los valores o de la cosmogonía que tiene Alvarado respecto a pues gobernar, y que
puede llegar a contravenir el artículo 82 como lo plantea el abogado y que, bueno, lo acepta la Sala de lo Constitucional recientemente. Perfecto, debemos hacer una pausa y si les parece en el último bloque profundicemos un poco el sentido de sus investigaciones en esta relación partido-gobierno en proyectos electorales o en este contexto electoral y el tema de el principio laico del Estado, también una candidatura que profesa una noción religiosa y como ustedes han demostrado o han presentado por lo menos ha tenido un historial como pastor. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con los periodistas de Focus, Gabriel García y Andrés Dimas, sobre las investigaciones de las candidaturas presidenciales. Estábamos retomando un poco, Andrés, ya escucho a Gabriel, sobre el tema de esta investigación vinculada a Josué Alvarado. Y uno de los puntos que está aquí es si él todavía se mantiene legalmente al frente de esta fraternidad cristiana internacional. Ese es uno de los aspectos. Y otro de los asuntos aquí en discusión es, digamos, ha ejercido como tal como pastor, pero tiene los estudios, la formación, o lo voy a denominar de esta manera, ha sido más la experiencia o la práctica en el ejercicio como un rol de ministro religioso en Estados Unidos, digamos, para efecto de aclararnos estos puntos, Andrés. Sí, sobre el primer punto, él ayer, después de que el miércoles se conociera la admisión de la demanda de inconstitucional contra su candidatura, justamente por su rol, por su supuesto rol ante la entidad jurídica como pastor, él decía en la conferencia de prensa que él se desvinculaba el 12 de junio, ¿no? Del año 2018 de la presidencia de la Fraternidad Cristiana Intercontinental FCI. Hay que decirlo también que en ese momento ya su partido ya estaba formado, ¿no? Y él era el secretario general del partido. Todavía no estaba inscrito legalmente ante el Tribunal Supremo Electoral. El registro de partidos. Ajá. Correcto. Pero él ya era secretario general del partido, es decir, ya tenía un cargo partidario, ya estaba afiliado, entonces ya en dado caso también contravenería el artículo 82 de afiliación partidaria. Pero lo que pudimos tener evidencia en el campo, yo visité el Ministerio de Gobernación, justamente la oficina del registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, y el pasado 5 de diciembre del año pasado, y pues nos encontrábamos ahí con que ese 5 de diciembre, el mismo día que yo visito por la tarde, él por la mañana había presentado una solicitud de cancelación de su cargo como presidente y la cedía a su hermano, que es también pastor. Él funge como pastor general de la congregación en la ciudad de San Miguel, del cual es originaria la familia de Alvarado, del área oriental, y él presenta su solicitud hasta el 5 de diciembre, esto está comprobado en la nota, y nos lo confirman los empleados de gobernación de esa oficina, y pues él presenta el 5 de diciembre, y para eso esto está en trámite, ¿no? Tiene alrededor de 25 días hábiles para que el ministerio acepte este cambio en la junta directiva de la asociación, y pues él se desvincule realmente, materialmente, digámoslo así, de la presidencia. Es decir, él ayer decía 12 de junio, pero los documentos... Legalmente todavía está. Legalmente todavía él preside la Fraternidad Cristiana Intercontinental. Él nos decía, por ejemplo, en la entrevista a Focus, a mi persona que me dio y que está plasmada también en el Laberinto, él nos decía que su DUI no lo tenía como pastor y que... no es el hecho de ser presidente de una asociación religiosa lo que la Constitución lo prohíbe, lo volví a mencionar en la conferencia de prensa de ayer. Sin embargo, como ya les mencionaba, a pesar de que uno se quite la investidura, a pesar de que pues uno ya diga que ya no es pastor, uno siempre mantiene estos valores, y pues el magistrado González nos ponía un ejemplo cuando la Sala de lo Constitucional ha resuelto distinto a hablar sobre un significado literal, ¿no? En el caso de la Inconstitucional 4-2012, que declaró inconstitucional los nombramientos que hizo el presidente Funes del general Munguía Payés como ministro de Seguridad y Seguridad Pública, de Seguridad Pública, perdón, y el general Salinas como director de la PNC, donde ellos eran militares que eran ex militares que pasaron a ser civiles porque los dio de baja el presidente y los nombró. La sala dijo, bueno, ya no son militares, son civiles legalmente, pues,
pero, es decir, hay un conjunto de normas que cosmogonía, de separación de defensa y seguridad que todavía mantienen, y por lo tanto hay que ir más allá de la literalidad de la norma. Hay un aspecto muy puntual, te lo consulto, Andrés, es por la investigación y la indagación que has estado haciendo. Alvarado ejerció como pastor, digamos, ¿en qué iglesia, dónde, en qué momento? Solo para efectos que quede claro a la audiencia y que sea un insumo para que lo tengan en consideración. Sí, como tú mencionabas al inicio, ¿no?, que era otro punto, si él era un pastor que tenía estudios, la investigación hasta el momento nos ha arrojado que él no ha tenido un estudio, sino que él ha sido como un pastor empírico, como los muchos que están él fundó una denominación, que es la Fraternidad Cristiana Intercontinental, y él ha tenido liderazgo de dirigir a pastores, ¿no? Él ha tenido un liderazgo de pastor en el sentido también en todas las iglesias, es decir, él no tiene protagonismo en una sola, sino que tiene protagonismo como en esta denominación. Nos preguntaban también en redes sociales, imagino también tú que estás viendo al respecto, y pues la FCI tiene iglesias en San Miguel, en Lourdes, entiendo que en Merliot, entiendo que también en San Salvador, en las cuales Alvarado hacía visitas y predicaba efectivamente en torno a la palabra de Dios, ¿no?, en un texto sagrado, y pues eso lo tenemos documentado desde el 2012 hasta al menos 2016, donde hay pues hechos fácticos al respecto. Perfecto. Hay una serie de tweets y mensajes que nos han llegado, pero antes quiero escuchar a Gabriel, regresando a tu investigación y un poco las implicaciones que esto tiene de esta relación de esta empresa de consultora en temas de comunicación política, su relación con un segmento en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, y la implicación que tiene para el partido en este contexto. Es decir, también cómo queda la figura de la fórmula presidencial de Hugo Martínez en esta lógica, Gabriel. A ver, hay un elemento que es transversal, digamos, a la investigación, y es que el partido y Casa Presidencial, la línea de comunicación y de publicidad es muy delgado, casi no existe. Con la llegada de Roberto Lorenzana vemos una potenciación de esto. Hay mucha gente que piensa dentro del partido que hacer campaña para Casa Presidencial se traduce en una buena imagen para el partido y viceversa. Y en ese sentido aunan esfuerzos para ambos sectores. Y esa es la muestra, digamos, de Entre Líneas y de Amaury Chamorro, que trabajaron para ambos, ¿no?, dentro de Casa Presidencial o en locales desde afuera. Pero la lógica era cerrar ese círculo. En ese sentido, la candidatura de Hugo Martínez, primero, que es una muestra, digamos, del cambio, del giro que hace el FMLN de asesoría, pero también en una entrevista con Focus el candidato aceptó que él ha tenido reuniones con Roberto Lorenzana en diversas ocasiones para diversos temas, en el que, digamos, de alguna manera nosotros tenemos testimonios dentro de Casa Presidencial que nos dicen que con la llegada de Chamorro se empezaron a ver solicitudes, digamos, más allá de la labor de CAPRES a funcionarios de Casa Presidencial, de la Secretaría de Comunicaciones, como extenderse con ciertos contenidos en función de la campaña, como extenderse también con ciertos elementos de crítica a la oposición, ¿verdad?, tanto en redes sociales como para algunos periódicos periféricos que trabajan, digamos, para Casa Presidencial con pauta. Entonces, esos elementos obviamente se aunan a la campaña. Sabemos que la línea es muy delgada y que no existe prácticamente en este sentido, en este momento, una diferenciación entre lo que es hacer campaña para el gobierno y para el partido. Se piensa que es lo mismo. Entonces, la candidatura se ve inmersa en esa dinámica. Hay un aspecto aquí que nos ha llegado una pregunta de Luis Portillo en el Twitter. Dice, consulta, Andrés, ¿tienes evidencia que al momento de inscribirse como candidato José Alvarado era pastor? La Constitución es clara. En esa claridad no prohíbe tener creencias de ningún tipo para ser candidato, solo prohíbe ser ministro. Los otros candidatos creen. Es lo que pregunta Luis Portillo. Luego, otra consulta que ha llegado de Oscar Campos, o es una pregunta para tener sus opiniones, es investigaciones y acciones contra candidaturas presidenciales. José Alvarado, posible violación del artículo 82 constitucional. Carlos Calleja, posible violación de los artículos 152 y 127 constitucional. Nayib Bukele, posible violación artículos 72, 85 y 151 constitucional. Oscar Campos lo menciona para ver si tienen alguna opinión. Me gustaría tener una reacción sobre el tuit de Luis Portillo y luego escuchar un poco a Gabriel. Sí, como lo que tenemos evidencia es hasta que al menos el 2016, 2 meses antes de que se constituya como partido político Vamos, él
todavía mantiene todavía la presidencia. Actualmente sí, mantiene la presidencia, y hasta el 2016 tenemos registrado él una participación con una prédica ante una audiencia en un acto religioso, ¿no? Fue en La Unión, en un club de playa, en diciembre, el 2 de diciembre, titulado Nuevos Comienzos. Él hablaba... El caso de Luis Portillo es el caso de, él habla sobre la literalidad de la norma. Es decir, yo no soy jurista, pues, pero no voy a pronunciarme sobre cómo tiene que determinarse cómo tiene que determinar la Sala de lo Constitucional este caso. Pero, es decir, él mantiene la presidencia y mantiene este conjunto de creencias y mantiene una ideología al respecto, ¿no? Y lo vemos todavía, lo continuamos. Él en el momento, digamos que no volvió a predicar, o al menos no lo hizo más público, se cuidó mucho más. No hemos tenido evidencias, eso hay que dejarlo claro, después del 2016, donde él ha vuelto a predicar y a tener ese contacto con la audiencia, a llamarse pastor, a ser reconocido por sus colegas y por sus feligreses como pastor, cosa que él reconoce también de su liderazgo que tiene y de su influencia que tiene también su feligresía como pastor religioso, que también eso busca la Constitución plasmarlo, ¿no? y cortar esas esferas. Es decir, eso es lo que le podría responder a Luis en ese caso. Ok, Gabriel, tener una reacción sobre esto. También mencionaba Oscar Campos que en algunos casos 3 de los candidatos tienen una demanda por supuestamente violaciones a artículos constitucionales. Quizás en el caso de Carlos Calleja se refiere a la concesión, ¿no? Que pudo haber tenido Grupo Calleja del Estado, en el tema de materia energética. Mira, yo creo que aquí lo que existe es un grave conflicto de interés que debe ser examinado por un tribunal constitucional. Yo creo que es debido que lo haga sobre todo en debido tiempo, ¿verdad?, por el tema electoral. Pero además yo creo que hay contradicciones o digamos conflictos de interés mucho más amplios en todos los candidatos que podemos nosotros denotar. En el caso de Carlos Calleja, en una posible presidencia de Carlos Calleja, ¿cómo funciona la Defensoría del Consumidor teniendo en cuenta que él es el responsable o su familia es la cabeza de la cadena de supermercados más grande de este país, o por lo menos de mayor presencia publicitaria? En el caso del FMLN, te pongo el caso que digamos yo estuve a fondo, la participación de toda la estructura de gobierno en la campaña, es decir, esos mítines donde van sectores, digamos, de beneficiarios del gobierno acarreados, donde hay funcionarios de gobierno organizando la logística del evento, donde todo, digamos, se pone en función de la campaña. Eso es un grave conflicto, eso es un grave problema. Yo creo que todos los candidatos lo tienen y parten de una lógica que a mí me parece que nos demuestra mucho quién es nuestro sector político, nuestra clase política, y es que en campaña se echa arma de cualquier cosa para un objetivo que es muy puntual, muy personal, y en este caso mucho de grupos de poder muy singulares detrás de cada una de las candidaturas. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gabriel, Andrés, ha sido un gusto y vamos a estar a la expectativa de los proyectos que se realicen con focos en esta sección de periodismo investigativo. Ha sido un gusto, gracias Andrés. Perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Muy amables a ustedes también. Una pausa, continuamos con más entrevistas.